El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Iglesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Primera de Reyes, capítulo 8, del verso 10 adelante. Y cuando los sacerdotes, dice, salieron del santuario, una nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dios está en la iglesia como Él lo prometió. Pero cuando hay una manifiesta presencia suya, la cosa se torna diferente. ¿Sabe por qué? Porque somos novatos, principiantes en el trato con los santos. ¿Cuántos anhelan la gloria de Dios? Porque hay algo aquí en el corazón que anhela la gloria de Dios. Pero si queremos que Él está presente, tenemos que pagar el precio por esa presencia. ¿Cuál es el precio de esa presencia? Es buscarlo con ganas y también estar dispuesto a aprender a tratar con los santos en la forma apropiada. Porque lo que menos se ve en la iglesia es respeto por la santidad de Dios. Y la falta de reverencia es una muestra que la gente no cree que Dios esté presente como una realidad en la iglesia. Lo que sí es común y notorio en la iglesia es que el deseo y el anhelo de una vida espiritual profunda es derrotado, es vencido. ¿Por qué? Por las costumbres del mundo, y un ambiente de esta naturaleza no produce un verdadero avivamiento. Ahora podemos entender por qué los sacerdotes del Antiguo Testamento les ataban una cuerda en el tobillo cuando ellos tenían que entrar al lugar santísimo en la misma presencia de Dios. La Escritura cuenta en el libro de Reyes que había una mujer estéril que le dijo a su marido: quiero preparar aquí un cuarto, poner una cama, poner una mesa, una silla, preparar un cuarto para el profeta. Porque ella reconoció en aquel hombre la presencia de Dios. Y un día, conversando con su criado, el profeta, le dijo: ¿qué podemos darle a esta mujer que con tanta solicitud ha preparado un lugar donde nosotros podamos hospedarnos? Y el criado le dijo: a mí me parece que debemos pedir por ella un hijo. Porque con toda la buena voluntad que ella tiene, con todo ese deseo que tiene de servirnos, sin embargo, ella no tiene un hijo. Así que ellos oraron, Eliseo oró por ella y ella tuvo un hijo. Un hijo que a los 12 años le llegó la muerte al muchacho en forma prematura. Y Dios envió al profeta Eliseo para resucitarlo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no puede matar lo que Dios hace nacer. Y cuando hay alguien que prepara un lugar o espacio para un milagro por la fe, nadie te lo puede quitar. Porque cuando Pilato le dijo a Jesús: ¿no sabes que tengo poder para largarte? Y él le dijo: ningún poder tuvieras sobre mí si no lo hubieras recibido de arriba. Yo creo, y ya se puede sentir lo que el Señor nos ha prometido. Yo creo que ya se puede sentir que el Señor cumplirá su promesa. ¿Por qué? Porque hay una presencia suya en esta casa. Y como Él ha dicho, los milagros serán como el pan del día. Y nadie podrá robarle la gloria porque Él lo hará solito.
Y de ahí viene la gran necesidad de aprender a tratar con los santos con un mayor respeto, con una mayor sensibilidad. En el Antiguo Testamento, de Jerusalén se dice que era la sombra, tipo de la iglesia. Por lo tanto, el retrato de la iglesia, la ciudad espiritual, la residencia de Dios, somos nosotros. Él no habita en templo hecho por el hombre. El nuevo templo de Dios somos nosotros y debemos cuidar que su gloria permanezca en nuestras vidas. Si Dios pasara por la calle ahorita, Jesús entrara a este lugar, miraría a todos y dijera, ¿en qué templo me puedo quedar? ¿Cuál es el templo que está preparado para mí? ¿Cuál es aquel que ha hecho una limpieza profunda con mi sangre para que yo pueda habitar en esa vida? David sabía lo que era la presencia de Dios, por eso cuando él llegó al trono y consolidó su reino, cuando él alcanzó fama, cuando él alcanzó prosperidad, bendición y la victoria, él sentía dentro de sí mismo una insatisfacción. ¿Por qué? Porque él sabía que le faltaba algo y era el arca de Dios. ¿Qué representaba el arca? El tabernáculo era la morada de Dios. Y ese tabernáculo estaba dividido en tres partes principales. Estaba dividido, en primer lugar, el atrio, que era la parte externa. En esa parte externa estaba el lugar de los sacrificios y la fuente de bronce. En la segunda parte se encontraba el lugar santo. Esa parte contenía 3 muebles: el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Pero en la parte más íntima se encontraba un lugar llamado el lugar santísimo. Y ahí solamente contenía un mueble, que era el arca de Dios. Ese lugar santísimo era la morada de Dios. Era el arca del pacto. Representaba a Él. Y en términos generales podemos decir que todos los demás muebles representaban la obra de Dios en Cristo. Esa arca del pacto representaba a Cristo mismo y los muebles simbolizaban lo de Él. Pero el arca lo simbolizaba a Él mismo. Por lo tanto, cuando David mostraba tanto interés y tanta preocupación por el arca, por esa arca que él sabía que era el lugar santo, Dios le dio el deseo de su corazón de poder transportar el arca hasta Jerusalén, donde él estaba viviendo, porque David sabía que el arca era Jesucristo mismo. Por eso que aunque David tenía de todo, no estaba satisfecho, porque le faltaba la presencia de Dios. Y aunque gozaba de las bendiciones y de las manifestaciones de Dios, David anhelaba su presencia. Por eso, si Dios no estaba, aunque David lo tuviese todo, sería como no tener nada. Cuando él consolidó su reino, le nació en su corazón el deseo, la pasión de traer el arca de Dios a su casa. En el primer intento por traer el arca de Dios a Sión, fue todo un fracaso. En lugar de traer vida, el arca produjo muerte. Y es muy bueno que el Espíritu Santo lo hubiese hecho registrar este incidente que pasó. Ese intento de trasladar el arca en forma humana, porque ese intento fue fallido, fracasó. Y fue un fracaso total porque trajo muerte. Y cuando trajo muerte, David comenzó a llorar y a preguntarse qué había pasado. Si el anhelo de él era que la presencia de Dios viniera a su casa, si el anhelo de él era que la presencia de Dios se mantuviera en aquel lugar,
donde él estaba viviendo. ¿Por qué había pasado estas cosas? Y se preguntaba entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a venir el arca? ¿Cómo voy a traer a mi casa el arca de Dios? Y esa también es una pregunta muy importante porque nos enseña que no basta con buenas intenciones pedir la presencia de Dios sin estar preparado para que la presencia de Dios traiga vida y no muerte. Las buenas intenciones no son suficientes. El punto principal es este. Y el que quiera tenerlo, tiene que aprender a agradarlo. Y tiene que hacerlo en los términos de Él. Porque solo Él vendrá a nosotros si lo buscamos de la manera correcta. Hay que buscar la manera correcta. Y la manera correcta está en la Escritura. Para traer el arca había que mover a Dios de donde Él manifestaba su presencia. Porque ellos tenían que entender que el arca representaba la gloria de Dios. Y había sido removida de Silo por causa del pecado de la familia de Elí. Porque la indiferencia de este sumo sacerdote, la indiferencia con el pecado, porque decía Elí, todo el mundo está haciendo lo mismo. Ya vivimos en otra época. ¿En qué época vivís vos? Ahora es otra época. La gente no es como antes, pero las normas de Dios son eternas. Eternas. No cambia de idea. Él no dice, bueno, ahora es otra época, vamos a dejar más blandura a la juventud para poderla atraer a la iglesia. La juventud no se atrae a la iglesia con jueguitos ni con programas. La juventud se trae a la iglesia con la palabra. ¿Sabe para qué? Para plantarle principios de vida que van a normar todo el tiempo que se conduzcan en la tierra. Es la palabra la que trae vida. Es la palabra la que trae transformación. Es la palabra la que trae sanidad. Es la palabra la que trae liberación. Es la palabra la que tiene el poder de transformarnos. Este sumo sacerdote era un alcahuete de sus hijos. No se canse de llamarle la atención a sus hijos si están andando mal. No se cansen porque Dios se lo cobrará a usted. Mejor es que le digan sos una vieja fanática a que le digan sos una vieja alcahueta. ¿Cuál es mejor? No se cansen. Este Elí le costó la muerte de sus dos hijos, la muerte de su nuera. Y sobre todo perdió el arca de la presencia de Dios. ¿Cómo puede alguien ser ministro de Dios sin conocerle? Esto es un absurdo, es un disparate, pero también es una realidad. No solamente no conocían a Dios, sino que además, dice, eran impíos, eran indignos, eran bajos. Y esto nos lleva a la conclusión de que se puede saber mucho acerca de Dios, pero aún así no conocerle personalmente. Y por eso no lo respetaban y terminaron muertos los hijos de Elí. Murieron sus dos hijos, murió su nuera y murió Elí. Porque Elí era tan gordo, dice, y tan anciano que cuando le trajeron la noticia, han quitado el arca de Dios, se la llevaron los filisteos y tus hijos han muerto. Un infarto al hombre gordango de Elí, se cayó de la silla y se desnucó inclusive. La mujer entró en proceso de parto, se murió en el parto y le puso al hijo el nombre de Izcaboc, que quiere decir la gloria de Dios ha partido. El día que ellos murieron fue un día trágico para toda la familia. Fue un día tremendo porque la gloria de Dios había partido. Pasaron 20 años y luego, mientras el rey Saúl reinó, jamás
pensó recuperar el arca. El arca era donde Dios se manifestaba, era la presencia de Dios con su pueblo. Pero Saúl no mostró ningún interés por traerla a Jerusalén. Pero cuando David ascendió, su sentir, su anhelo, su mayor deseo fue ver restaurada la presencia de Dios en un lugar apropiado de Jerusalén. Porque él mismo quería vivir bajo la sombra de la presencia de Dios. Es hora de despertar. Es hora de declarar. El tiempo de Saúl terminó, porque Saúl fue un rey conforme a la carne, pero David fue un rey según el Espíritu y según el corazón de Dios. Saúl fue escogido porque no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba dice que traspasaba a cualquiera del pueblo. O sea que en apariencia pasaba los requisitos, parecía el hombre indicado. Pero su reinado no duró mucho, porque su deseo era agradar a las personas en vez de agradar a Dios. Y no hay lugar para los políticos en la mayordomía de la iglesia. Fíjese que Saúl tenía sus seguidores y estaba equivocado en las cosas espirituales. Porque la gente rechaza la autoridad de Dios y escoge sus líderes al ojo. No por nada Jesús dijo que mejor es entrar en el reino tuerto que con 2 ojos irse al infierno. David era diferente. Y los seguidores de Saúl no podían ver eso. ¿Por qué? Porque los seguidores de Saúl estaban siguiendo a Saúl al ojo. Un hombre escogido por Dios era David. Pero era un hombre que durante toda su vida se preparó a través de una relación personal con Él. Si nosotros hacemos lo propio y nos levantamos y decimos no vamos a buscar a Dios más de una manera carnal, la iglesia va a ser diferente, porque la iglesia somos nosotros. Las apariencias, cuando ya uno conoce a Dios, las apariencias ya no te importan. Es una necedad pretender impresionar a Dios. Hagamos lo mejor que podamos. Estemos agradecidos por la unción. Porque es la unción la que nos capacita. La unción nos hace predicar mejor. Pero si la gloria de Dios no va adelante, no se derribará la carne, no se derribará la postura, ni tampoco se caerá la careta. David añoraba la presencia de Dios, recordaba su tiempo de pastor de ovejas, recordaba también cómo la unción venía sobre él y él podía matar osos y leones. Por eso muchos años después, cuando él fue coronado rey de Judá e Israel, él realizó el primer movimiento para realizar sus sueños, que la gloria de Dios le acompañe durante su reinado. Primera de Crónicas 13, 2 al 3. Entonces David llamó a una asamblea en Israel y comenzó a decirle a la gente: si ustedes lo aprueban y el Señor nuestro Dios nos abre camino, enviemos por nuestros parientes que han quedado en todos los distritos de Israel. También enviemos por los sacerdotes, por los levitas en las aldeas, en las ciudades donde ellos viven, en la tierra donde están viviendo, para que se reúnan con nosotros y vayamos juntos a traer el arca de nuestro Dios. Porque mientras el rey Saúl vivió, jamás se pensó en el arca, que era la presencia de Dios. Los Saúles y la carne han hecho las cosas a su manera por mucho tiempo. Pero gracias a Dios que todavía hay iglesias que mantienen un hambre de la presencia de Dios. Los judíos en el tiempo de Jesús guardaban el tabernáculo.
realizaban los sacrificios ritualmente, a la perfección, según todas las normas de la ley. Mantenían todavía el sacerdocio levítico, que funcionaba todo el tiempo, pero el arca del pacto se encontraba lejos. Primera de Crónicas 13, del 5 adelante, dice: entonces David reunió a todo Israel para que trajesen el arca. David sabía que el que quería tener la gloria de Dios tenía que acercarse al arca del pacto. Pero en aquel tiempo, cuando esto le nació a David, estaba el arca en la casa de Abinadab. Allí fue dejada precisamente porque ellos estaban asustadísimos. Porque cuando venía el arca, un grupo de israelitas de un pueblo llamado Bet-Semes destaparon el arca para ver lo que había adentro. Y en aquel momento hubo una mortandad tremenda. 50,000 israelitas murieron por causa del mal manejo de la santidad de Dios. Ellos murieron porque miraron dentro del arca donde habitaba la presencia y lo hicieron como si se tratara de un cajón cualquiera. 20 años más tarde, David realizó una peregrinación de 25 kilómetros para encontrar la gloria ausente. Y cuenta el libro de Samuel que pusieron el arca en un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab. David y su equipo también trataron de manejar la presencia de Dios con manos humanas. Y Dios se lo permitió, que hagan las cosas a su manera, hasta que tropezaron los bueyes. Y Pérez Usa agarró el arca que se estaba daleando y murió instantáneamente. Dios jamás ha permitido que su gloria sea manejada por manos humanos. Él siempre ha deseado que su gloria sea manejada por manos humanas santificadas que respeten y reverencien su santidad. Porque la gloria de Dios no necesita de la dirección ni de la osadía de ningún hombre. Creo que ninguno de nosotros ha visto funcionar la iglesia como lo hacía la iglesia de Jerusalén. Porque en la iglesia de Jerusalén el castigo, la disciplina no se tardaba. Por eso fue que cuando Ananías y Zafira, que eran unos hermanitos de la iglesia de Jerusalén, fueron muertos por mentir a la iglesia, esto debería ser estudiado de nuevo y está en el libro de los Hechos. ¿Sabe para qué? Para desarrollar temor de Dios en el pueblo. Porque si hoy actuara Dios de esa manera, muchos caerían muertos por la falta de temor de Dios. La gente teme al líder, pero no tiene temor de Dios, que es lo único que nos lleva a la santidad. Hay un dicho popular que dice: el que nada hace, nada teme. Y cuando llevaban el arca a Jerusalén en el camino del carro, dice la Escritura que el carro comenzó a tambalearse, se subió a una lomita y comenzó a dalearse. Y este hombre, al instante que tocó el arca, cayó muerto. El susto fue tan grande que David no quiso continuar con la marcha. Y esto sucedió precisamente para mostrarnos que el método que David utilizó no era en nada diferente a lo que los filisteos lo usaron. Hay un remanente que ha llegado hasta este punto y uno tiene que preguntarse: ¿quiero realmente la gloria de Dios? Porque la gloria de Dios fue destinada para habitar en este templo. ¿Seremos los apropiados para hacerlo? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Vamos a obedecer a Dios? ¿Queremos aprender verdaderamente a manejar las cosas santas? Porque el no entender estas cosas no nos libra de sufrir el daño. Y como el producto del temor de Dios es más santidad, por eso es que Dios nos llama
al arrepentimiento. Hay muchos líderes cristianos que se encuentran en el sitio del tropezón, pero el hambre de Dios tiene que hacernos leer la palabra. Tiene que hacernos buscar, investigar, averiguar acerca de otros avivamientos para aprender, como lo hizo el rey David, y poder disfrutar de su presencia. Porque la gloria de Dios sin conocimiento mata. ¿Cuáles son los secretos del avivamiento? En realidad no son secretos. Es el arrepentimiento lo que trae el avivamiento. Y si uno vive con un corazón arrepentido, consciente de que tiene que tener limpia su casa porque es la nueva habitación de Dios, no necesita esperar un avivamiento porque tiene un avivamiento continuo, permanente. Jesús dijo que del interior fluirían ríos de agua viva. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando uno tiene la casa limpia y entonces lo que fluye es agua limpia del interior del hombre. Porque los principios le cambian la vida al ser humano. Y al cambiarle la vida al ser humano, le cambian la vida a la familia. Y al cambiarle la vida a la familia, le cambian la vida a la sociedad. Y al cambiarle la vida a la sociedad, le cambian la vida a la nación. Si entiende, póngase de pie y haga lo propio entonces. Tienes que preocuparte de consultarle a tu Dios cómo está tu templo, para que la presencia pueda habitar en tu vida. Es el tiempo de afirmarte en la palabra. Decide cambiar. Decide limpiar tu vida para que la presencia de Dios habite. Esa es una decisión personal, pero es una decisión personal eterna que traerá la gloria de Dios a tu casa. Asegúrate que estás caminando en este mundo con el arca sobre tu vida. Se acabó el tiempo de errar y de ir de un lado para otro. Si quieres la presencia de Dios, vas a tener que hacer lo que Dios te dice y hacerlo a su manera. Y entonces podrás ver la gloria de Dios sobre tu vida. Puedes decirle al Señor si quieres: Señor, yo decido limpiar mi casa. Esta es mi casa. Y tenés toda la razón, Dios. No te he hecho campo en ella. No he limpiado un lugar para reunirme contigo. No he disfrutado de lo que es conversar contigo. He sido negligente en eso, Dios. Y por eso reconozco que no tengo contentamiento. Vivo de un lado para otro según las circunstancias. Soy yo lo que no te he buscado como debería buscarte. Soy yo el que no he aprendido a usar las cosas santas que tú me has dado. Porque la gloria tú la destinaste para mi vida. Quiero pedirte perdón, Dios. Yo tomo la decisión de buscarte. Yo tomo la decisión de preparar un lugar para que estés conmigo. Y te voy a invitar a que camines conmigo, Espíritu Santo. Porque yo quiero que tu gloria esté sobre mi vida. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.